tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y memorable. Y sucederá que todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Ahora, nosotros usamos ese versículo como por ejemplo en Romanos capítulo 10, versículo 13, para cuando estamos predicando el Evangelio, decimos uno tiene que invocar el nombre del Señor para ser salvo, ¿verdad? Pero aquí, Hechos capítulo 2, no está hablando acerca de la salvación del alma. Mas esto está citando un versículo del Antiguo Testamento que está hablando de la gran tribulación. Acompáñame a Joel capítulo 2 en el Antiguo Testamento, por favor. Aquí es donde vamos a mirar dónde se está citando, de dónde se está citando este versículo. Así que ahí dice que la luna y el sol, y da los eventos de la luna y del sol como miramos en Mateo 24, y después dice todo el que invocará el nombre del Señor será salvo. ¿Está hablando acerca de la salvación del alma? No. Mira lo que dice Joel 2:31. Dice ahí, el sol se tornará en tinieblas, versículo 31, y la luna en sangre antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Y será que cualquiera que invocará el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y el Jerusalén habrá salvación, como Jehová ha dicho, y en los que quedarán a los cuales Jehová habrá llamado. Ahora, dice, pero sí, está hablando acerca de la salvación del alma. No, porque está hablando acerca de dos eventos, del sol y la luna, y está hablando acerca de la gran tribulación. Ahora, acompáñenme de regreso a Mateo 24. Vamos a ver de qué tipo de salvación está hablando ahí. Y le quiero compartir esto, hermanos. Cuando la Biblia habla acerca de la salvación, no siempre está hablando acerca de la salvación del alma. Si yo me estoy ahogando en una alberca y yo le digo, ¡sálvame! Le estoy preguntando que me dé el evangelio. Usted me va a ver, me va a decir, ok, mira, primeramente usted es un pecador. La Biblia dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué más? Número 2, usted merece el infierno porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Usted tiene que creer en Cristo para... ¿Usted cree que cuando yo le digo, sálvame, estoy hablando acerca de la salvación del alma? No, estoy diciendo, salve mi cuerpo porque me estoy ahogando, me voy a morir. Así que la salvación no significa solamente la salvación del alma, también está hablando acerca de la salvación de nuestra carne. Auxilio, sálvame. Mira lo que dice Mateo 24. Vamos a ver en contexto qué es lo que está diciendo cuando uno dice que tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvo. Versículo 20 dice, orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, dice la palabra de Dios. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados, dice la palabra de Dios. Así que, ¿qué es la salvación? Está hablando acerca de la salvación de la carne. Contexto es importante, hermanos. Porque no está diciendo uno que está perseverando hasta el fin va a poder ser salvo de su alma. No, está diciendo uno que persevera, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios los últimos 75 días de este mundo. Dios dice que su carne va a ser salvo. ¿Por qué? Porque al último de los 75 días dice la palabra de Dios que va a regresar Cristo, ¿verdad? Después de la tribulación. Y ahí es donde recibimos la redención de Dios. Dice, no lo creo. No lo creo. Yo creo que uno tiene que perseverar para ser salvo. Ok, le voy a dar un ejemplo. Acompáñame a 1 Samuel 28. 1 Samuel 28. Yo le doy este versículo a los que creen que se puede perder la salvación y nunca me puede contestar. Nunca me puede dar una respuesta bíblica. No me puede explicar cómo esto sucedió. Conocemos el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl era un hombre salvo. Mas dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino por él, era un hombre salvo. Pero sabemos que al fin de su vida no terminó bien, ¿verdad? Mas él mismo se mató. Sabemos acerca de su vida que él mismo se mató. Y mira lo que dice el versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndose apartado de ti Jehová? Y es tu enemigo. Wow, palabras fuertes. Dice, Jehová ya se apartó de ti. Tú sos un enemigo de Dios. El pente dirá, sí, ese ya se perdió la salvación.
Sí, dice que es un enemigo de Jehová. Dice que Dios ya se apartó de él. Ese ya es anatema, ¿verdad? Ya se apartó. Mira lo que dice el versículo 17. Jehová pues ha hecho como habló por medio de mí. Pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Wow, ahí eso está confirmado. No obedeció el Señor, no obedeció la voz de él, no cumplió con los mandamientos. Ahí están los requisitos para un pente, ¿verdad? Versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Ahora mira lo que dice. Y antes de leer esto, ese Samuel está hablando aquí. Samuel ya está muerto. Samuel era un profeta del Señor. ¿Dónde está Samuel? En el cielo, ¿verdad? Sabemos que él terminó la vida bien, pero sabemos que él fue un hombre que fue salvo. Dice ahí, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará Jehová en manos de los filisteos. ¿Dónde dijo Samuel que iba a estar Saúl? Mañana, con él. ¿Y dónde está Samuel? En el cielo. Así que ¿dónde está Saúl? En el cielo. ¿Qué significa? Saúl fue salvo. Dice, sí, pero no, hermano, él se arrepintió al fin. Él se mató al fin. Él mismo se mató. ¿Cómo se dice? Se suicidó. Se suicidó, dice la palabra de Dios. ¿Ok? Así que no se arrepintió. Él terminó la vida, pero terrible. No obedeció al Señor, pero hasta Samuel dijo, mañana tú vas a estar conmigo, porque él fue un hombre salvo. Y un pente, cuando yo le enseño estos versículos, no puede decir nada. ¿Por qué? Porque es la verdad, que no se puede perder la salvación. Acompáñeme a Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. Aquí estamos corrigiendo a los pentecostales sobre la salvación, que no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. Mira lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 5. Porque uno dice, los pentes también dicen, bueno, sí, pero uno tiene que permanecer en las obras, tiene que trabajar para Dios y obrar para el Señor y predicar. Mira lo que dice el versículo 5. Pero el que no obra, ¿qué significa eso? El que no está trabajando. El que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dice, mira, uno tiene que obrar, pero al que no obra, pero sí cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dame una respuesta acerca de eso, Pente. ¿Me puede destacar lo que significa eso? Ahí dice, el que no obra, el que no trabaja, el que cree en Cristo y se queda en su casa, no va a la iglesia, no está ganando almas, no está predicando, no se está apartando de los pecados, no obra. ¿Pero qué hizo? Creó en el Señor Jesucristo para su salvación. Dice ahí, ahora bien, al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, pero quiere aquel que justifica al impío, su fe le es contada por su justicia. Como David también describe la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin las obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, ese es el pasado, y cuyos pecados son cubiertos, eso es presente. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado, eso es futuro. ¿Por qué? Cuando Cristo murió en la cruz, a través de 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, Dios dice que Él tomó los pecados de todo el mundo en Él mismo, pasados, presentes y los futuros también, todo. Los pecados más grandes y los pecados más pequeños, todos. Acompáñenme 1 de Pedro capítulo 3, por favor. Bueno, no vayan ahí, vamos déjenme ver, a Santiago capítulo 2, porque ya se está terminando el tiempo. ¿Qué más dicen? También dicen, bueno, no solo tiene que perseverar, pero ¿sabe qué? Sí, estamos de acuerdo, uno tiene que creer, pero tiene que obrar también. Porque la fe sin obras está muerto, dicen ellos, ¿verdad? Santiago capítulo 2, ¿le gustan usar esto?
Dice Santiago 2, la fe sin las obras está muerto. Amén, hermanos. Gloria a Dios, alabanza al Señor, hermanos. Amén. Si miran un servicio de los pentes, así hablan. Y ahí andan, amén, amén. Bueno, vamos a ver si es la verdad. Santiago 2, 17. Dice ahí, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien hacéis, también los demonios creen y temblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Ahí está. Ya terminé. ¿Qué voy a decir? ¿Verdad? Fue justificado por las obras. Ahí dice. Bueno, por eso tenemos que comparar escrituras con escrituras. Regresen, guarden su lugar ahí, regresen a Romanos capítulo 4. Se lo voy a leer otra vez. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre? ¿Cuándo? Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ahora, miren lo que dice Romanos capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no delante de Dios. Porque ¿qué dice las escrituras? Creó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Si usted estudia la vida de Abraham, él ofreció a su hijo años después que él creó a Dios. Años después. Más cuando tenía más de 100 años. Él creyó a Dios cuando tenía como 90 años. Y en Romanos capítulo 4 dice que fue contada por justicia, su fe fue contada por justicia cuando él creyó en Dios. Y podemos ver en Génesis donde eso sucedió. Pero en Santiago capítulo 2 dice que fue justificado por sus obras cuando él ofreció a su hijo, que fue años después. Pero justificado ¿por quién? Delante de los hombres. Porque si usted estudia Santiago capítulo 2, dice que no debemos de tener nuestra fe con excepción de personas, ¿verdad? Sí, debemos de ejercitar nuestra fe y ayudar a los hermanos, porque esto está enseñando que nosotros somos cristianos. Nos justifica delante de los hombres. Pero para ser justificado delante de Dios, uno solo tiene que creer por medio de Romanos capítulo 4. Bien fácil. Mas dice en Gálatas capítulo 2, versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificado, dice la palabra de Dios. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 2, ya terminamos. La última punto que ellos dan, los pentes dicen eso. Sí, pero uno tiene que vencer. Uno tiene que vencer el pecado, se tiene que arrepentir de sus pecados. Y este falso profeta Avila, este pente que está en el infierno hoy en día, yo le escuché uno de sus sermones y dice esto: uno tiene que vencer, hermanos. ¿Cómo va a permanecer en los caminos de los pecados, hermanos? No, hermanos. Agárrese de Dios, hermanos. Yo creo que eso, a lo mejor eso fue lo que él le dijo a Dios, ¿verdad? Cuando él dijo ahí, yo me agarré de ti, Dios. Y Dios le dijo, yo ni te conozco, ¿quién sos? ¿Quién sos tú? ¿Áviles quién? ¿Áviles cómo? No os conocí, apartados de mí, porque no confió en Cristo. Orgulloso, confiado solo en él mismo, en sus obras de justicia, que él fue piadoso. No, la Biblia dice que es un malvado, porque no creyó en Cristo. Pero dicen, uno tiene que vencer. Y los llevan a Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Ya ve, hermanos, uno tiene que vencer, hermanos, para no ver la muerte segunda, que es el infierno. Amén, amén. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 5.
Aleluya, hermanos. Dice en versículo 5, el que venciere será vestidos de las vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré a su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí está, uno tiene que vencer. Ahí está. Bueno, tenemos que comparar escrituras con escrituras, amén. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 5. Y me dice esto, hermanos, cuando usted está estudiando la Biblia, no puede solo edificar una doctrina sobre un versículo. Eso es una estupidez. Es tontería. ¿Por qué? Porque Dios escribió 66 libros. Y uno tiene que escudriñar la palabra de Dios para ver qué significa estos temas. Uno no puede mirar solo Mateo 24 y decir, ahí está. No, tenemos que comparar escrituras con escrituras. Dice Dios, mas el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Es una vida que nunca termina. ¿Por qué tenemos que vencer? Ahora mira lo que dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es nacido de Dios? Uno que cree en Cristo. Y Dios dice, no, hermano, es que el vencer significa vencer el pecado. Eso no es lo que Dios dice. ¿Usted me está dando una definición de su corazón o me está dando una definición de la Biblia? Porque yo le estoy dando la definición de la Biblia. Y la Biblia dice, los que vencen son los que han creído en Cristo. Dice ahí, vamos a terminar. Porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios dice, en mis ojos, los ojos de Dios, el que puede vencer, el que está venciendo, es el que ha creído en Cristo. Punto. Final. No, hermano. Es vencer el pecado, la embriaguez, hermano. Que no debe de empinar el codo. Uno tiene que vencer esos pecados. No dice eso. No dice se tiene que arrepentir de sus pecados. Nunca va a encontrar un versículo que dice arrepiéntase de sus pecados. No se encuentra en la Biblia. Búscame un versículo donde dice arrepiéntase de sus pecados. No se encuentra. La palabra arrepiéntase sí se encuentra, pero no de sus pecados. No existe. Solamente existe de la doctrina, proviene de la doctrina de Satanás. Pero ahí dice que uno que vence es el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios. Ahora acompáñame, último versículo, Gálatas capítulo 1. ¿Qué es el mensaje? Estamos corrigiendo los pentecostales sobre la salvación. Están en error. Dice, pero yo no sé, hermano, yo creo que usted se está exagerando un poco. Yo creo que los pentes son buena gente, ¿verdad? Le gustan bailar y son buena gente, dice hermanos, gloria a Dios, pero tienen un evangelio que no es bíblico. Y le voy a enseñar qué es lo que Dios dice a través de la gente que tiene un evangelio que es diferente de la Biblia. Dios pone una gran condenación en las personas que tienen un evangelio que es diferente de la palabra de Dios. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os predicaré otro evangelio del que hemos predicado, sea anatema. Bueno, ¿qué es un evangelio diferente? El evangelio diferente es el evangelio diferente de lo que Pablo está dando. Pablo, acabamos de mirar, dice, justificados por fe, no por obras, creyendo en Cristo. Ese es el evangelio de Pablo. Y dice Pablo, si alguien predica un evangelio diferente de lo que nosotros hemos dicho, predicado, sea anatema. ¿Qué significa? No va a ser salvo. Es condenado, es un malvado, dice la palabra de Dios. Eso significa anatema. Y por si en caso no lo entendió la primera vez, lo escribió otra vez. Dice en versículo 9, como antes hemos dicho, así ahora digo otra vez, por si en caso si usted se lo olvidó. Si alguno os predicaré otro evangelio de que habéis recibido, sea anatema, para que no se olvide. No, es muy fuerte, hermano. Yo estoy de acuerdo, sí es fuerte. Porque está jugando con las almas. Una persona que predica un evangelio que es diferente de la Biblia,
está condenando a las almas al infierno. Y eso es un pecado muy grave. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo para morir por este mundo, para salvar a estas almas. Y si una persona tiene una doctrina que es diferente de solamente creer en Cristo, es una doctrina de diablos. Los pentecostales es una doctrina de diablos. No estoy de acuerdo con eso. ¿Qué importa? Es lo que dice la Biblia. Y Guille Ávila es anatema. Hoy en día él está sufriendo la consecuencia de predicar otro evangelio. Y qué bien. ¿Por qué? Porque hay millones y millones de personas que han escuchado la predicación de ese hombre que van al rumbo del infierno. Niños, mujeres, madres y padres que están al infierno por ese hombre. No, nosotros tenemos que predicar contra esas falsas doctrinas y de ser una vez salvo, siempre salvo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la Biblia, damos gracias por la doctrina sana. Ayúdanos hoy en día a apreciar lo que tenemos aquí en las Escrituras. Ayúdanos a combatir sobre las falsas doctrinas de la salvación. Te pido que si hay alguna persona que va a escuchar esta predicación, que a lo mejor está en una iglesia pentecostal, que se aleje de esa iglesia, que se encuentre en una iglesia bíblica, bautista, donde prediquen la salvación por fe y gracia, por solamente de creer en Cristo y que no se puede perder la salvación, y que se arrime a esa iglesia, a ese pastor, a los hermanos de esa iglesia para que puedan crecer en su fe. Y gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Bendice los alimentos en el nombre de Jesucristo. Amén.